Las redes sociales marcaron un antes y un después en la forma por la cual se comunican las personas. Y si bien todavía no se convirtieron en un medio de comunicación en sí mismo, son una herramienta indiscutida, no solo a la hora de comunicar, sino de crear contenidos. En este documental intentaremos cifrar cómo usan los jóvenes estos formatos y cómo hacen los generadores de contenido para llegar a este público nativo de Internet. Para empezar por este recorrido, primero tenemos que entender varios conceptos y el primero es el término de redes sociales. ¿Qué es lo que son? Podemos decir que son una herramienta con capacidad de relacionar a los individuos a partir de la inmediatez, no restringen distancia y tienen un nivel de interactividad multidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los actores acceden a los contenidos de todos. Se pueden señalar varias características de estas redes sociales. Y para esto, Juan María Prieto, doctor en Sociología por la Universidad de Valladolid, nos explica en su canal de YouTube algunas de ellas. Primero, las redes sociales están poco estructuradas. ¿Qué significa que están poco estructuradas? Pues que no existe una organización formal, no existe un reparto de roles formales, no existe una asignación de responsabilidades explícita, no. Es una organización poco estructurada. Tiene un carácter horizontal, es decir, no existe una jerarquía, no existe una orden de mando o una orden de prelación en las responsabilidades de unos y otros, ¿no? Tiene un carácter totalmente horizontal. Además, apuntemos que las redes sociales son sistemas abiertos, es decir, sistemas que están interactuando constantemente con un entorno a partir del contenido que generen los usuarios, los cuales entran y salen sin ninguna complicación o restricción. Otra de las características son sus componentes. En estos tenemos que distinguir a aquellos que formamos parte de la red, a los que los especialistas llaman nodos, y los vínculos, que son aquello que los relaciona. Cada uno de los puntos que forman parte de la red, que pueden ser personas, grupos, instituciones, etc. Y los vínculos son cada uno de los lazos, las relaciones que mantenemos los nodos que formamos parte de la red. Estos vínculos pueden ser de distintos contenidos, pueden ser más afectivos o pueden ser normativos, es decir, normativos en el sentido de responsabilidades que tenemos, pueden ser más formales, porque puede ser un vínculo que mantiene una persona con otra persona en relación a su función o su profesión, ¿no? Son muchos los individuos que acuden a este tipo de plataforma. Acuden para saber qué está pasando, lo necesitan saber de forma rápida, de forma sencilla y no quieren esfuerzo para eso. Las redes sociales transformaron nuestra relación con el mundo y más de la mitad de la población mundial, esto es, más de 3.885 millones de personas, son usuarios activos de Internet, según la Internet World Stat del 2018. Además, aclaremos que más de 2.500 millones de personas son usuarios activos de redes sociales y el 91,3% de ellos lo hace a través de los dispositivos móviles. Pero ¿qué posibilita esta interacción en las redes? La herramienta fundamental es Internet. Sin embargo, Internet no fue siempre como la conocemos hoy. Desde 1991, cuando se conoció la WWW por sus siglas World Wide Web, Internet pasó por varios desarrollos que mutaron su diseño y su contenido. Lo primero que se conoció fue la denominada Web 1.0, un sistema lineal de sitios estáticos donde los usuarios solo accedían a los contenidos de forma pasiva. Desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España nos apuntan lo siguiente. Este concepto evolucionó rápidamente hacia un nuevo modelo de participación y de comunicación que llamamos Web 2.0, es decir, la versión 2 de Internet, que se caracteriza porque cada uno de nosotros puede aportar información, puede convertirse no solo ya en un mero consumidor de información en la web,
sino en un foco, en un generador de información, de datos, de conocimiento, con los que cada uno de nosotros, finalmente, está contribuyendo a enriquecer el valor de la información que está disponible en la red de redes. Esta evolución de la web suplantó, o parece suplantar, a los medios tradicionales de comunicación, como son la televisión, la radio y el diario. Hoy cualquier contenido informativo está al alcance de Instagram, Facebook o YouTube. Y según una encuesta realizada por el área Chicos y Pantallas del Ente Nacional de Comunicaciones, 9 de cada 10 chicos se informa a través de redes sociales. Pero ¿cómo afecta esto a los medios periodísticos? Fuimos a consultar a Mauro Calvagna, periodista, conductor y productor de Canal 26 de la televisión argentina, que nos explicó cómo se transforma el canal frente a estas tendencias. Cubrir por otras plataformas también, con Diario 26, que es su portal de noticias, con el Instagram tanto de Diario 26 como del Canal 26 Noticias, y por Twitter también, ¿no? Eso, y por el canal de YouTube, donde se suben todos los programas del canal, los podés ver a través de la plataforma de YouTube. Como apuntaba el productor de Canal 26, los contenidos se distribuyen por las diferentes redes sociales para no quedar atrás en las carreras por las nuevas tendencias. Si pensamos en Instagram, la red social hoy más implantada en los jóvenes, es una plataforma donde predomina lo visual, lo instantáneo, donde no es necesario un texto o un título, sino que una simple imagen tiene que ser suficiente. YouTube, en cambio, es un lugar donde las audiencias suelen permanecer más tiempo y las noticias se encuentran de otra forma. Pero es el conjunto de estas redes sociales lo que hace una estrategia para distribuir los contenidos. YouTube no es lo mismo que Instagram, tampoco Facebook, y así nos explica el conductor de Canal 26. Estamos hablando de otra manera ahí. Y si vamos a el Facebook del canal, también va a hablar de otra manera porque le habla a otro público diferente. Entonces tenemos un mismo mensaje transmitido de diferente manera. Podemos decir entonces que cada red social tiene su propio formato, sus propias características y su propio público. Esto es fundamental porque entender cómo reaccionan las audiencias a los contenidos que les brindamos, debemos entender cuál es el medio en el cual nos estamos expresando. Esto no es un concepto nuevo. El medio es el mensaje. Frase del filósofo Marshall McLuhan, nos anteponía que un mensaje o una información no es por sí mismo el contenido, sino que el medio por el cual es enviada esa información es donde finalmente se moldea. Rebeca Talavera, diseñadora gráfica y community management, nos señala cuáles son los cuidados que debemos tener a la hora de comunicar en cada una de las redes sociales. Primero lo que cambia es el lenguaje, porque la forma que me voy a comunicar a la hora de usar las redes sociales como community manager no va a ser de forma coloquial, no va a ser de forma de calle. No, soy consciente que no estoy hablando con mis amigos, no puedo hacer bromas o escribir alguna estupidez que pueda ofender. Tengo que ser clara, o sea, hay que ser claro, no hay que dejar nada a doble sentido, hay que ser específicos y tener cuidado con las malas interpretaciones. Entonces, adapto el lenguaje, el contenido, según lo que las personas esperan ver o yo deseo que ellos vean. Pero la pregunta que nos hacemos acá entonces es, ¿entienden los medios periodísticos estas tendencias? Desde una primera mirada podríamos decir que sí. Hoy no existe un canal, un diario, una radio que no tenga su plataforma digital y sus redes. Sin embargo, como es el caso de Calvagna, que nos apuntó que los contenidos de Canal 26 son contenidos para adultos de 35 años en adelante, la información de los medios de comunicación que brindan en las redes siguen siendo las mismas que en sus formatos clásicos, solo que los fraccionan en las distintas plataformas.
Por eso es que el hecho de ser multiplataforma no parece bastar para que los medios de comunicación lleguen a los más jóvenes. Acerca de esto nos comunicamos con el especialista en educación y lenguaje y medios, Marcelo Boto, que nos antepone su perspectiva. Hay un intento por utilizar redes como Facebook y en el ámbito particularmente de lo político se destaca el uso de Twitter. Creo que en ese sector sí hay una clara intencionalidad de aprovechar el recurso. Instagram es el menos usado por los medios y es la red social del momento. Sin duda que acá hay una distorsión, y esto se debe a que muchos medios no les interesa llegar a las edades juveniles al creer que ellos simplemente no se informan. El error está en que los jóvenes lo hacen, pero no por los medios tradicionales, ni siquiera por los portales, sino que lo hacen por las redes sociales. La utilización de que las agencias de noticias y otros medios hacen de Instagram y es el menos utilizado de todos. Es como que tienen una presencia para estar, porque, por las dudas, pero no lo utilizan bien y es escasa la presencia y aparentemente no tienen interés en utilizarlo. Como mencionamos al comienzo, 9 de cada 10 adolescentes busca todo tipo de información a través de las redes. Y una encuesta realizada por este medio a través de internet da como resultado que uno de cada 2 jóvenes de entre 18 y 23 años busca noticias en las redes sociales y la mayoría consume contenidos de entre 1 y 5 minutos. Esto es un reflejo de la conducta. Nos comunicamos entonces con la licenciada en Psicología Daniela Fernández, quien amablemente nos respondió vía correo electrónico por qué las redes sociales tienen tanto impacto en los jóvenes y cuya respuesta citaremos textualmente. Creo que lo que hace a las redes tan atractivas es la posibilidad de obtener popularidad a través de un medio que pueda comunicar en forma masiva, generando muchos beneficios en términos de popularidad con otros pares y también colabora con el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo. Las redes sociales son un entorno liberal, donde cada individuo puede expresar sus sentimientos y opiniones a través de un avatar o una identidad virtual que fácilmente puede ser distinta a la que uno es día a día. Esto lo convierte en una carrera hacia la aceptación o hacia la valoración social y buscan anclas, como los famosos youtubers o instagramers, a quienes siguen e intentan imitar para encajar de la mejor manera en este entorno digital. Grandes medios están ignorando muchas cosas populares que están sucediendo, pero lo loco es que toda la gente que tiene que enterarse de eso se entera en donde se tiene que enterar. Cambió la forma de distribuir y consumir información. ¿Por qué? Porque antes los que decidíamos qué y cómo se comunicaba éramos los editores de los medios, los que tenían la decisión de qué entraba, qué no entraba y al lado de qué iba cada nota y al mismo tiempo quién podía anunciar y cómo iba a pagar. Acabamos de escuchar primero a Mario Pergolini, entrevistado por el medio La Nación Más, y después a Agustino Fontevecchia en el marco del Congreso Media Neolab. El poder de la información ya no está en los medios, sino en el público que busca esa información. En definitiva, lo que otorgan las redes sociales a los jóvenes es lo que el filósofo Herbert Fisher define como pulsión de poder, donde los individuos consumen lo que ellos quieren, donde quieren y cuando quieren, al igual que las exigencias de un niño. Este poder ahora está en manos de la audiencia. A esto hay que agregarle que cada contenido buscado por los usuarios es individual y personalizado. Hoy, tanto como Google, Facebook, personalizan sus contenidos
cada consulta puede producir resultados diametralmente opuestos, en el caso de que los usuarios tengan un determinado perfil o otro totalmente contrario. Esto quiere decir que se encontró un criterio para distribuir y segmentar la inmensa cantidad de información que circula según cada persona a través de un registro de sus conductas en Internet. Sin embargo, Marcelo Boto nos advierte la siguiente aclaración. Yo elijo, sí, pero estoy condicionado por el interés temático, por los hábitos de mi grupo y sector, por la incidencia que hay en la sociedad en mí. Aquellos jóvenes que utilizan Instagram lo hacen porque saben que pueden interactuar con jóvenes de las mismas características. Y eso es un condicionamiento. Elijo, obviamente que elijo, pero estoy condicionado por esas circunstancias. ¿El poder de elección entonces está en la audiencia? Y quizás lo está en parte. Hoy cualquier persona que quiere buscar un contenido de su interés entra en una red social y solo sigue aquello que le interesa a uno mismo. Los medios periodísticos parecen no entender estos cambios de tendencia y se limitan a creer que los jóvenes no les motiva a informarse. El problema es que a este público sí le interesa, pero buscan contenidos específicos, que estén al alcance de su inmediatez y pueda consumir cuando quiera. El resultado de esto es un entorno donde la información periodística es escasa para el público, dado el abandono que hacen los medios de estos contenidos. Roxana Morduchowicz, autora de libros Ruidos en la web, cómo se informan los adolescentes en la era digital, subraya el problema de informarse en las redes sociales en una entrevista realizada por la Asociación de Periodistas Argentinos. Ese problema de informarse prácticamente de manera exclusiva por las redes sociales, que la información es parcial porque solo depende de sus gustos o de los gustos de sus contactos, que está descontextualizada porque no la tenemos como en un diario, distintas notas para conectar y entender mejor el problema, sino que es una gota de un tema, otra gota de otro tema, es decir, descontextualizada y fragmentada. Podemos concluir tres aspectos centrales a partir de la información recabada. Primero, los medios periodísticos, a pesar de haber mutado hacia la multiplataforma, no cambiaron su perspectiva de generación de contenidos y tampoco les interesa hacerlo, ya que opinan que los jóvenes no les motiva la información. El segundo aspecto es, como vimos con los datos relevados, los jóvenes tienen en general una tendencia a buscar noticias de actualidad, pero esperan que esa información se adapte a sus gustos y a sus formas de consumir. Y por último, las mismas redes sociales, a partir de sus algoritmos, se encargan de distribuir la información hacia sus usuarios según sus perfiles, sus gustos y conductas. Esto último puede caer en el error de distribuir las llamadas fake news, noticias que muestran contenidos falsos o sin fuentes contrastables, como si lo hicieran contenidos de organizaciones o medios periodísticos. Pero esto no solo es un problema para los medios, sino que puede convertirse en un problema para la sociedad, y así lo explica Roxana. Yo elijo, sí, pero estoy condicionado por el interés temático, por los hábitos de mi grupo y sector, por la incidencia que hay en la sociedad en mí. Aquellos jóvenes que utilizan Instagram lo hacen porque saben que pueden interactuar con jóvenes de las mismas características. Y eso es un condicionamiento. Elijo, obviamente que elijo, pero estoy condicionado por esas circunstancias. Con esta reflexión concluimos este documental. Agradecemos a aquellos que nos brindaron los testimonios. Soy Mauricio Díaz y los esperamos la próxima.